Buenas tardes, Carla. Por favor, enciende tu cámara. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ok, ¿me confirmas, Carla, cuando puedes visualizar la pantalla? Sí, licen, sí puedo ver. Ok, gracias. Como puedes ver, ahorita vamos a hablar de lo que son los tejidos animales. En el caso anterior hablamos de lo que es el proceso embrionario en los animales. Como ya te he dicho, vamos a describir las características de los principales tejidos que forman a los animales, tomando en cuenta como ejemplo a los vertebrados. Observamos algunos órganos donde se localizan estos tejidos. Tenemos el tejido epitelial de revestimiento y glandular. Tenemos los tejidos conectivos, que son conjuntivos, adiposo, cartilaginoso, óseo. Otro tipo de tejido es el tejido muscular. Entre estos tipos de tejido tenemos al estriado, el cardíaco y el liso. Y por último tenemos lo que es el tejido nervioso, que son las neuronas y células gliales. Como puedes ver en la gráfica, en cada parte del caballo, del animal, se muestra pues en dónde está ubicado el tejido. Tenemos el tejido epitelial. Agrupa diversos tipos de tejidos que pueden tener funciones protectoras, secretoras o de absorción. El tejido epitelial recubre lo que es la superficie del cuerpo y las cavidades y conductos del organismo. Dame unos 5 minutitos, Carla, por favor. Ok, Carla, gracias. Continuando con donde nos quedamos, pues sus células son geométricas y más o menos regulares y están unidas íntimamente por lo que son desmosomas, hechos que provocan que el espacio intercelular sea muy pequeño. Por debajo del epitelio encontramos una membrana basal formada por una red de fibras que conecta con el tejido conectivo. Existen dos grandes grupos de epitelios. El epitelio de revestimiento, que tiene una función protectora y de absorción, y el epitelio que es glandular, cuya función es la secreción de sustancias. Según esto, podemos distinguir lo que es el epitelio simple, formado por una sola capa de células, y el epitelio estratificado, formado por más de una capa de células. ¿Puedes leer el siguiente epitelio, Carla?
Agrupa diversos tipos de tejidos que pueden tener función protectora. Dicen es la de tejido o cuál. En esta parte que está subrayado, Carla. Ah, ya, perdón. Ya bueno, dice, las células tienen una distribución irregular y en el microscopio es la inversión en que se trata de epitelio estratificado. Correcto. Como ya hemos visto, pues el epitelio de revestimiento, que está especializado en la protección de las estructuras que se encuentran por debajo de él, las células del epitelio de revestimiento pueden constituir en una o varias capas, las que ya hemos mencionado. Tenemos aquí como ejemplo en la gráfica el tejido conjuntivo y las diferentes células prismáticas, más lo que son las células califormes y lo que es el epitelial. La sangre es un tejido formado por diversos tipos de células rodeadas por un medio líquido. Estas características la diferencian del resto de los tejidos. Las células además pueden presentar formas muy diversas, pueden ser planas, cúbicas o cilíndricas, así teniendo en cuenta la forma de las células y el número de capas que lo constituyen, podemos distinguir los siguientes tipos de epitelio de revestimiento. En este caso sería epitelio plano simple. Tapiza la pared interna de los vasos sanguíneos y órganos como el corazón. En este caso, las capas reciben el nombre de endotelio. También tapiza cavidades internas procedentes del celoma, como el peritoneal y la pleural. En este caso lo denominamos mesotelio. Y esta es su forma. En el cambio, en el epitelio cilíndrico, en este epitelio se presentan las microvellosidades intestinales que permiten aumentar la superficie de la absorción. El epitelio cúbico tapiza las glándulas salivales del riñón o el páncreas y también las células pigmentadas, pigmentadas de la retina, o sea, del ojo, lo que da la distinción del color en lo que es el ojo. Tenemos también el epitelio cilíndrico pesudo estratificado, que la disposición de los núcleos procede de una imagen similar a la que se observa cuando existen varias capas. Presentan cilios, por lo que lo denominamos también epitelio vibrátil, recubre la mayor parte de las vías respiratorias. Tenemos el epitelio plano estratificado, recubre la superficie externa de la mayoría de las vértebras y forma lo que es el epidermis de la piel. La parte superior del epidermis es una capa córnea. Cuando está falta, la piel recibe el nombre de mucosa. Y por último tenemos el epitelio cilíndrico estratificado. Recibe y recubre algunas zonas del aparato digestivo en los vertebrados inferiores. En los superiores está muy poco extendido normalmente en zonas de transición entre epitelio pavimentoso y cilíndrico. Ok, Carla, ¿tienes alguna pregunta con respecto a los tipos de tejido en los animales? No, Lisa. Ok, entonces hasta aquí vamos a llegar con la clase del día de hoy con respecto a los tejidos animales. En la siguiente clase vamos a continuar con el tema. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, Carla, de lo que hemos hablado. Vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Qué es el tejido animal, Carla?
Te repito la pregunta, Carla. ¿Qué es el tejido animal? Ok, no hay problema. Listo, entonces vamos a explicar la tarea si me indicas o tienes alguna duda, alguna pregunta. No, ok, vamos a explicar entonces la tarea con respecto al día de hoy. Ok, Carla, como puedes visualizar, la tarea en clase consta de responder las tres preguntas que están siendo proyectadas en este momento, están cargadas en la plataforma. Primera pregunta, ¿cuáles son las funciones principales del tejido epitelial y dónde se localiza en el cuerpo de los vertebrados? ¿Qué tipo de epitelio tapiza la mayoría de las vías respiratorias y qué características especial presentan? Y por último, ¿qué es la membrana basal y qué relación tiene con el tejido epitelial? Esas son las tres preguntas para la actividad en clase. ¿Tienes alguna duda, pregunta con respecto a la actividad? No. Ok, listo, Carla. Pasemos a la siguiente actividad. Para la actividad en casa tienes que realizar un mapa conceptual sobre los tipos de tejido epitelial, que vienen a ser lo que es el glandular y el revestimiento, incluyendo ejemplos de órganos donde se encuentran. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta con respecto a la actividad, Carla? No. Listo, Carla. Entonces ya puedes realizar tu actividad en clase. Ha sido un gusto. Si tienes alguna duda o pregunta, Dice, sí, dime. dice, como yo recién ingresado hace una semana, todos los profesores me están dando tiempo para igualarme en las actividades anteriores. Entonces yo quería ver hasta cuándo usted me da tiempo para seguir subiendo las atrasadas.